en la vida se puede sentir amor o se puede sentir miedo. ¿Tú qué sientes ahora? Yo ahora mismo reconozco que llevo una larga temporada sintiendo amor. Hay otra paradoja, porque un líder, hombre o mujer, necesita construir su autoconfianza en su proceso de formación y en su proceso de consolidación, pero al mismo tiempo que no sea excesiva y que se convierta en ego. La autoconfianza te lleva a la humildad. Cuando tienes autoconfianza, cuando confías en ti mismo, cuando sabes tu verdad de tus posibilidades, capacidades, habilidades, experiencia y limitaciones, no te hace falta aparentar. Se trata de pasar de un foco hedonista a un foco trascendente. Cuéntanos, ¿qué es esto y cómo se hace? A ver, la persona que vive en un mundo más hedonista, que puede hacerlo de manera muy inconsciente, es una persona que está muy en objetivos externos, en crecimientos externos. La persona que está más en un sentido de trascendencia, lo que busca es estar al servicio de los demás. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Borja Milans del Bosch, referente en liderazgo humanista. Borja es coach, formador, conferenciante y autor del libro Ser Ejemplo, Pequeños Grandes Líderes. Con Borja charlaremos sobre temas que nos apasionan, como desarrollar una mentalidad positiva y construir autoconfianza sin caer en la tiranía del ego. La poderosa conexión entre el coraje y el amor y cómo solo el sentido de trascendencia nos permite salir de nosotros mismos, encontrar un propósito y orientarse profesionalmente hacia los demás. Buenos días, bienvenidos a este podcast Liderazgo Humanista. En él vamos a hablar sobre la importancia y el impacto que tiene el liderazgo humanista, qué frena su desarrollo y qué pautas o qué tips podemos daros para que lo desarrolléis. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos el gusto de estar con Borja Milans del Bosch. Hola Borja, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros, contigo Nacho, y oye, pues en un espacio que para mí es un privilegio. Sí, gracias por venir. Bueno, voy a leerte 5 sustantivos que he encontrado en tu perfil de LinkedIn con los que te describes. Y te voy a pedir que de los 5 elijas aquel que tú crees que te describe mejor. Venga. Borja es coach, formador, conferenciante, escritor y experto en liderazgo. ¿Con cuál te quedas? Pues mira, me siento principiante en todo. Entonces te diría que, hombre, experto en liderazgo humanista, aspirante a ser experto en liderazgo humanista. Muy bien. Y el resto de las formas son formas de desarrollar eso, ¿no? Es decir, como formador, como coach, como conferenciante, en la radio también. Sí, evidentemente cuando empecé este camino de liderazgo humanista, pues a base de dar formaciones con contenidos que buscaba, dar conferencias, condensar los mensajes para entregar información valiosa para la gente, pues al final vas especializándote, ¿no? Bueno, pues un poco por ahí. Y ya pues miras para atrás y hay 18 años de esta actividad, 19 años de esta actividad. Algo tengo que haber aprendido. Bueno, Borja ha trabajado mucho en la empresa privada y también, y me ha parecido muy interesante, en la administración pública. Yo creo que es una de las personas que conozco que ha trabajado en más sitios de la administración pública. Ministerios, ayuntamientos, y yo creo que también hace mucha falta el liderazgo humanista en la administración pública, ¿no? Sí, realmente, a ver, porque lo que está en la base es el ser humano funcionario o el ser humano profesional independiente o asalariado es ser humano. Entonces, ahí hay una clavija que tocar siempre importante y porque esté en un lado o en otro hay que atenderlo igual, no podemos hacer diferencias. Muy bien. Y Borja también es autor de un libro, que es este que tengo aquí, que voy a enseñar a la cámara. Ser Ejemplo, Pequeños Grandes Líderes, que va ya por su 3ª edición. Sí, señor. O sea, que se lee bastante. Parece que lo leen, por lo menos sé que lo compran. Y luego también hay anécdotas curiosas, ¿no? Tengo amigos, o tampoco tan amigos, pero gente conocida que lo ha llegado a leer 5 veces y me dice, Borja, en cada lectura saco algo nuevo. Ajá. Y para mí eso es un regalazo. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a entrar en el tema. El otro día, Borja, conversando para preparar este podcast, me decías, hemos aprendido un liderazgo de escuela de negocios. ¿Qué significa eso? A ver, el liderazgo de escuela de negocios que hemos aprendido
como grandes mensajes, a mi juicio, tienes que ser el mejor, tienes que brillar, tienes que destacar, tienes que ser el primero, ve a lo tuyo, márcate los objetivos, no te desvíes. Bueno, que dentro que cabe, pues puede estar bien, pero tiene una connotación de ambición y de yo voy a lo mío que llega a ser abrasivo y desgastante, y creo que lo estamos viendo. Entonces, ese tipo de liderazgo yo creo que no es suficiente, hace falta algo más, porque la parte técnica la hemos desarrollado mucho y muy bien, estudios, profundizaciones, metodologías, genial, y nos hemos dejado lo que lo sostiene, que es el ser humano, y cuando el ser humano acaba agotado, porque intelectualmente solo ha trabajado en la parte intelectual, pero se ha dejado la parte humanista, tenemos la desbandada que tenemos en las empresas, y es precisamente porque falta liderazgo humanista. Y fíjate, yo creo que aquí hay una gran paradoja, y es que hay una diferencia muy grande entre el discurso y la realidad. El discurso nos dice, estamos en un entorno de la innovación, no ocurre solo en comités de negocio, las personas que innovan son las que están en la operación, son las que están cerca del cliente, entonces tenemos que conseguir que esas personas estén reconocidas, estén valoradas, estén empoderadas. Discurso súper racional. Yo no conozco a nadie que me haya dicho que esté en desacuerdo con esto. El problema es que luego vas a ver la realidad y te encuentras pues, con otra cosa, algo parecido a lo que Henry Ford decía, una frase que dice, yo he pedido manos y me trajeron un cerebro. Totalmente de acuerdo. Entonces, la realidad nos dice que gestionamos personas como si fueran dos manos. ¿Por qué algo tan lógico desde lo racional se ve tan poco? A ver, yo creo que nos han querido convencer de que podíamos ser los mejores. Pero al final te das cuenta que tienes estados de ánimo, que pasas por situaciones buenas, mejores, peores y tremendas, y que en un momento determinado todo lo que sabes o has aprendido se queda corto. Y necesitas un respaldo, alguien que te sostenga, una palabra de aliento, yo confío en ti, tira para adelante, no te preocupes. Y eso lo hemos echado de menos siempre, al menos yo. Y si preguntamos a quien nos está viendo o nos escucha, seguro que también. Entonces, si hemos llegado a tener esa sed de que alguien nos respalde y nos sostenga, ¿por qué no nos lo han dado? ¿Dónde ha estado? ¿Por qué ha faltado? Entonces nos hemos centrado en una parte muy racional, muy intelectual, y hemos abandonado o dejado de lado una parte que es absolutamente necesaria, que es el cuidado de, vamos a ver, un edificio tiene una estructura de hormigón y sobre ese edificio luego construyes, me da igual, apartamentos, hospital, casas o hotel, ¿de acuerdo? Bueno, pues sostengamos una sólida estructura de la persona y sobre ello construyamos algo, pero una sólida estructura humana. Y ahí fallamos por todos lados. Voy a ser provocador, ¿me dejas? Venga, a por ello. Sí. Voy a ser provocador con la idea de ser ejemplo. Porque, vivimos en un entorno complejo, donde tomamos decisiones y no sabemos qué impacto van a tener, muy ambiguo, donde una persona no tiene todas las respuestas. Entonces necesitamos liderazgos múltiples. Nosotros trabajamos mucho con la idea de transicionar de líderes heroicos, que arrastramos del pasado, a líderes posheroicos, que hacen emerger otros liderazgos. Entonces, en relación con ser ejemplo, ¿pudiera ocurrir que alguien con su mejor intención de ser ejemplo se convirtiera en un líder omnipresente, en un líder omnisciente que toma todas las decisiones, que hace de cuello de botella y que no deja aparecer otros liderazgos? A ver, yo eso lo llamo el liderazgo de la armadura reluciente, pero es que no vamos a ningún lado así. Porque ya hemos visto que todos los que querían destacar, todos los que querían brillar, van dejando gente por el camino bastante dañada, ellos mismos con el tiempo acaban dañados y de repente un día se derrumban. Y eso no nos lleva a ningún lado. Y quizá una cosa que tendríamos que hacer es empezar a poner más en juego un factor de cómo conecto con el otro. Es decir, la empatía. La empatía que todos reclamamos. Bueno, pues está bien que la reclamemos, me parece fantástico que la reclamemos. Está estupendo que tengamos derecho a que nos traten con empatía. Todos esperamos empatía. ¿Quién la da? ¿Quién la ofrece? Si todos esperamos, pues vamos a seguir esperando. Quizá tenemos que darle la vuelta a la situación. Empieza tú a ponerte en el lugar del otro. Mira a ver qué hay detrás de la mirada del otro. Busca qué puede estar pasando que no conoces y que si lo supieras te ayudaría a tratarle de otra manera.
Y ahí empezará a haber una conexión y una comunicación que facilitará el trabajo. Y eso está muy abandonado. No, no, a mí que me den. No, empieza a dar. ¿Todos estamos dispuestos a recibir? Pues como nadie dé, nadie recibe. Si es que esto es básico. Sí, sí. En tu libro hablas de 4 metacompetencias: mentalidad positiva, coraje ante la adversidad, humildad y virtudes y valores humanos. Vamos a empezar con mentalidad positiva, porque yo creo que ahí vamos un poco en contra del cableado de nuestro cerebro. Es decir, un líder, hombre o mujer, trabaja, actúa sobre una realidad que normalmente quiere transformar, que muchas veces se manifiesta de manera adversa. Bien, nuestro cerebro está especializado para anticipar problemas, amenazas, muchas veces inventárselos, sobreactúa de acuerdo con ellos. Entonces, en un entorno hiperdinámico, lo natural va a ser estar en mentalidad negativa. Pero claro, ahí no somos creativos, ahí no colaboramos. ¿Cómo podemos actuar, digamos, en contra de esta tendencia de nuestro cerebro? Sí y no. No se nos dispara la mentalidad negativa porque es la única que hay, no, es porque nos han encarrilado en esa dirección. Es decir, no se puede, esto es tremendo. Nos han educado en victimismos, nos han educado en, fíjate, esto no se puede, vivimos en un contexto de queja permanente. Entonces, donde hay queja, o sea, la queja es la protesta del victimista. O sea, primero, deja de ser victimista y segundo, cállate. Y a partir de ahí, ¿qué estás observando y cómo lo estás observando? ¿Qué puedes poner de ti para cambiar las cosas? Y te lo pongo de una manera muy sencilla. Y es un ejemplo que es extremo, pero es claro. Hay un accidente en carretera y va un equipo de rescate a salvar a esas personas que están en el coche. En los amasijos de hierro y un poquito volcados, ¿de acuerdo? Yo prefiero que el jefe de rescate tenga mentalidad positiva para que, viendo lo que hay, que es feo y que probablemente no guste, ponga en juego sus mejores recursos para sacar adelante la situación. Eso es mentalidad positiva, más allá de que la situación sea compleja y difícil, ¿vale? Cuanto mejor miras la situación, más puedes sacar de ti el bien que hay en cuanto a conocimientos, capacidades, habilidades, para ponerlo en acción de una causa, en este caso un rescate. Entonces, si nos vamos a la mentalidad negativa, ¿qué ni te acercas al rescate? ¿Para qué? Pero hay que entrenarla, no es natural. Absolutamente. Pero igual que, me da igual que un tenista, igual que un bailarín o una bailarina, se tiran 10.000 horas de entrenamiento y luego parece que lo hacen fácil. No, tienen disciplina y tienen un trabajo personal muy potente. Esto no se hace de, oye, que hoy es domingo y mañana lunes cuando me despierte soy positivo. Esto se trabaja, esto se trabaja. En el día a día de un líder, la realidad te revuelca por los suelos una o más veces al día, ¿no? Sí. Puede ser un email, puede ser un conflicto, puede ser una incidencia, puede ser una mala noticia. Entonces ahí lo importante no es evitar caer, porque caer, vamos a caer todos, sino darte cuenta, resetearte y a partir de ahí levantarte, ¿no? Hay un concepto muy importante que yo creo que los líderes trabajan poco, es el autocuidado. O sea, los líderes, hombres y mujeres, se cuidan poco o no se cuidan nada. Nosotros trabajamos mucho con ellos el que desarrollen rutinas positivas de recuperación de energía, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, y que incorporen eso a sus hábitos, porque es una parte importante para ellos. Hay una cosa que me ha gustado mucho, tú hablas de 5 cosas que podemos hacer para entrenar todos los días nuestra mentalidad positiva. Lo llamas encender el motor. Cuéntanos cuáles son estas 5 cosas y cómo entrenarlas. Vale, yo primero parto de la base de que en el buen sentido tenemos que ser nuestros propios favoritos. Es decir, si tenemos un pantalón favorito, unos zapatos favoritos, un bolso favorito, una blusa favorita, ¿qué hacemos con ello? Los cuidamos. ¿Para qué? Para que nos duren. Bueno, pues tenemos que ser nuestros favoritos y cuidarnos para durarnos mejor, por lo menos el resto de la vida. Vale, a partir de ahí, 5 cosas muy sencillas que se pueden hacer. Es muy sencillas. La primera de todas, identificar 5 cosas buenas al día. Identificar 5 cosas buenas al día. ¿Por qué 5? Por ponernos el reto un poquito elevado. Oye, me he tomado un café caliente con un compañero. Qué bien. Siempre se encuentran 5 cosas buenas. Sí, absolutamente. Y aunque sean sencillas. 5 cosas buenas al día, ¿vale? 2, de una situación difícil que te suceda, busca el aprendizaje, por pequeño que sea.
Importante. 3, busca una noticia buena, que las hay, y cuéntasela a 5 personas. Vas a ser portador. Hay que contarla. Hay que contarla. ¿Por qué hay que contarla? Porque al verbalizarla generas conexiones neuronales y porque vas a ser portador de buenas noticias, que no está mal. Luego, por ejemplo, algo muy sencillo, algo muy básico. Sonríe al hablar. Sonreír al hablar. Aunque sea forzado. Cuando en las plataformas telefónicas forman a la gente, les dicen que la conversación la inicien con una sonrisa. Inconscientemente la persona lo recoge. Y luego, finalmente, cuando acabe el día y estés en la cama a punto de apagar la luz, da gracias por el día que has tenido. Aunque haya sido complejo, ya estás en casa, ya estás para descansar y mañana es otro día. Y cuando tú hagas estas 5 cosas durante una temporadita, verás cómo cambia tu vida. Pero hay que ser constante. Hay que practicar. Esto todos los días. Todos los días. La mentalidad positiva se entrena. Se entrena. De manera constante. Venimos con ella de serie, nos la van fastidiando por el camino, pero por supuesto toda rueda pinchada se puede arreglar, pues toda mentalidad negativa se puede arreglar. Y luego la mentalidad genera también sus formas de comunicación, ¿no? Es decir, la mentalidad genera pensamientos generan comunicación, hablamos como pensamos, ¿no? Y una cosa que veo es que, en general, cuando escucho la comunicación directiva, escucho mucho hablar de lo que no se quiere, de lo que no está bien, de lo que se quiere cambiar. Pero lo otro, aquello que sí se quiere, aquello que nos moviliza o nos ilusiona, yo lo escucho mucho menos. ¿Por qué cuesta tanto hablar de lo que sí queremos y por qué hablamos siempre de lo que no queremos? Porque ya venimos viciados desde que somos pequeñacos. Si es que desde que somos pequeños... Un niño pequeño tiene siempre la capacidad de querer y de pensar que se puede hacer todo lo que piensa. En gran medida podría ser así. Y ya nos van diciendo no. Luego tienes la gente que dice, bueno, ya sé lo que no quiero. Caramba, tampoco es que eso me apetezca mucho. Hay que saber primero lo que uno no quiere. Hay que saber que todavía te falta encontrar lo que quieres. Porque si ya sé lo que no quiero, ¿dónde vas a poner el foco? En lo que no quiero. ¿Y qué vas a tener más de eso? Entonces, todavía estoy buscando lo que quiero. Y a partir de ahí, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de expresarnos. Es decir, por ejemplo, donde decimos no corras, o no grites, o no olvides, no corras, no grites, no olvides, ¿qué estamos queriendo decir realmente? No corras, ve despacio, pues dilo. No grites, habla bajo, pues dilo. No olvides, acuérdate, pues dilo. Y en cuanto modifiquemos nuestra forma de comunicar, vamos a ser mucho más capaces de transmitir algo estimulante. Una cosa es lo dicho y otra cosa es lo que va debajo de lo dicho. Tú llegarías a un taxi, alguna vez hemos cogido uno, y dirías, no me lleve a la calle Alcalá, no me lleve a la estación de Atocha, no me lleve al museo. Sí, claro. Es O sea, absurdo. dices primero dónde quieres ir y luego a lo mejor por dónde no quieres pasar. Exacto, o qué caminos prefieres evitar, pero le dices a dónde quieres ir. ¿Qué tal si nos lo decimos a nosotros mismos y luego lo desbordamos en la gente con la que estamos? Es sencillo, nos falta disciplina. Luego, tú hablas también de poner en orden nuestros pensamientos, mantener la calma. Pablo Dors decía que el 80% de lo que pensamos es basura mental. Es una rumiación negativa. Es decir, caemos en un efecto bucle de rumiación negativa donde generamos pensamientos negativos de manera constante. Si nos cobraran €1 por cada pensamiento negativo que decimos, a lo mejor nos arruinamos, ¿no? Pero vamos, pero arruina. Bueno, ¿cómo se puede romper ese bucle, esa rumiación negativa? A ver, yo creo que tenemos que tener la capacidad de ver los pensamientos que tenemos. Cuando te identificas en un pensamiento, cuando te reconoces, cuando te descubres en un pensamiento negativo, hazte dos preguntas. ¿Este pensamiento que tengo me aporta algo valioso? ¿Sí o no? ¿Vale? Si es que no, vamos a ver. Y luego, que yo tenga este pensamiento, ¿cómo hace que me sienta que esté? Pues bien o mal. Si el pensamiento que tengo no me aporta nada valioso y además hace que me sienta y que me encuentre mal, eso es basura mental, absoluta. Simplemente deja de apegarte a ese pensamiento y tradúcelo en positivo. Es decir, por ejemplo, qué fatal, este proyecto no me va a salir ni por asomo. Me genera malestar y además no me aporta ningún tipo de posibilidad satisfactoria. Bueno, pues puedo traducir ese pensamiento. Este proyecto voy a ver cómo lo puedo hacer lo mejor posible.
Entonces ya te ponen una acción distinta y lo miras de manera mucho más constructiva. Esa traducción podemos hacerla. Hemos hablado de mentalidad positiva, vamos a hablar ahora de coraje, ¿sí? De coraje ante la adversidad. Porque el coraje no es la ausencia de miedo, sino es imponerse al miedo. Hay una cosa que usas, que a mí me parece muy interesante, imponerse al miedo, y tú hablas, ¿cómo? A través del amor a tres cosas: a ti mismo, a lo que haces o al proceso, y a la persona o personas para quien lo haces. ¿Cómo se practica esto? Esto se practica con humildad, con muchísima humildad. Yo lo que digo para desplegar el coraje, la raíz cor alude a corazón, es ponerle corazón a todo lo que haces y solo se ama desde el corazón, que no es ir a lo loco, a pecho abierto, no, es ámate a ti mismo, es decir, acéptate con todo lo bueno que tienes, que seguro que es mucho, y lo que no lo es tanto, pero que forma parte de ti. Eso te hace único. Ámate, deja de juzgarte. 2, ama el proceso, es decir, deja de juzgarte o de quejarte porque estés en esa situación. ¿Estás ahí? Pues ya que estás ahí, apórtale al proceso todo lo más que puedas aportarle, pon tu mejor actitud, capacidad y capacidad de acción, aprende y aporta. Y luego ama para quién lo haces, dale un sentido de entrega a un algo más allá. O lo haces solo para tu nómina, o lo haces solo para tus vacaciones. Lo hacemos con un sentido constructivo de trascendencia. Cuando te amas el proceso y amas para quién lo haces, cobra un sentido distinto el empuje que le metes a las cosas. Y esto se ve en situaciones de personas que han pasado por circunstancias tremendamente adversas. Se han valorado, han hecho lo mejor que podían, se han metido en la circunstancia, han construido todo lo que han podido y además lo han hecho con un sentido y un fin. Pues adelante con ello. Quizá nos falta que entrenarlo. O sea, coraje viene de coraje viene de corazón, no hay coraje sin amor, ¿no? Podemos decir. No hay coraje sin amor. No hay coraje sin amor. Me acuerdo hace tiempo, había una película donde había un chico joven que se enfrentaba a una situación difícil, ¿no? Y entonces alguien le dice, en la vida se puede sentir amor o se puede sentir miedo. ¿Tú qué sientes ahora? Y él dice, miedo. Yo ahora mismo reconozco que llevo una larga temporada sintiendo amor y cuando siento miedo, que lo siento y vaya, sí lo siento, lo que me di cuenta es que en ese momento me estoy valorando poco. No porque yo me crea mejor o peor, no, es porque me estoy valorando poco, porque me estoy cuidando menos. Que puedo no saber de un tema, puedo estar muy capacitado para otro, pero simplemente valora quién eres, acéptate, quiérete y hazlo lo mejor posible, poniendo tu mejor disposición en la tarea. No para lucirte, sino para disfrutar del proceso. Quiérete, tú hablas también de ser, ¿cómo lo decías? ¿Ser favorito de ti mismo? ¿Qué frase usas? Sí, sé tu propio favorito. Sé tu propio favorito. Claro. Que no es mirarte el ombligo, no tiene nada que ver. Es quererte, cuidarte. Cuidarte no es irte a masajes y a... No, es limpiar tus pensamientos negativos, mirar de qué manera te has colocado, en qué situación para afrontar qué circunstancia. Pues todo eso es cuidarte. Donde una reacción tuya te ha generado más un daño interior que una distorsión a una situación. Y eso lo hacemos permanentemente. Luego la conciencia nos lo recuerda. Pues vamos a quedarnos con esto, esto de cuidarte y ser tu propio favorito, porque hemos hablado de mentalidad positiva, hemos hablado brevemente, pero hemos hablado de coraje, y vamos a hablar ahora de humildad. Y aquí es donde aparece el ego, que es un tipo que todos tenemos, que se pone siempre en medio, para salir en la foto del primero. Entonces, claro, es fundamental la gestión del propio ego para que pueda aflorar la humildad, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, porque están muy relacionados, ¿verdad? El ego y la humildad. Dos cosas. Defínenos el ego y defínenos la humildad. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué es el ego? Para mí, el ego es un constructo ficticio que nos inventamos para aparentar algo que no somos porque nos avergüenza como somos. Es tremendo, es como un burladero. Y el ego es esta defensa que yo me pongo para que no se vea cómo soy realmente. Y entonces, ¿qué es todo? Es artificio, impostura y cierta falsedad. O sea, el ego es aparentar antes que ser. Totalmente. Es la apariencia antes que la autenticidad del ser. Y aquí hay otra paradoja, porque o sea, un líder, hombre o mujer, necesita construir su autoconfianza en su proceso de formación y en su proceso de consolidación.
pero al mismo tiempo que no sea excesiva y que se convierta en ego. Hay una frase muy famosa que dice hay que construir el ego hasta los 30 años y a partir de los 30 años nos tenemos que dedicar a destruirlo, pero lo tenemos que haber construido primero. Pero hay una paradoja ahí, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Pero ahí entra en juego la humildad. O sea, la humildad bien entendida pasa por... Esa es la otra pregunta. Que no claro, tenía. claro, es que esto pasa por la humildad. La humildad bien entendida pasa por descubrir, aceptar y llevar a todas partes la verdad de ti mismo. Es decir, descubrir la verdad de mí mismo. Pues tengo unas capacidades brutales en estos temas y tengo una visión fantástica en este asunto. Magnífico. Y en estas otras cosas soy un torpe o un cabezón o un tremendo y me vuelvo tarumba. Muy bien, de acuerdo, tengo esta limitación, perfecto. Con todo esto bueno que tengo y todo esto que no lo es tanto, me acepto, porque es que es lo que traigo, y puedo mejorar con disciplina, estudio y práctica, lo que sea, y luego llevarme a todas partes. No tengo por qué esconderme de mí mismo. Hay una capacidad de autogobierno, es una elección interior. Yo me muestro así a la gente con lo que tengo bueno y con lo que no lo es tanto. Y lo que buscamos es gente de verdad. Entonces, a ver si te escucha bien. ¿Cómo resolvemos esta paradoja? Se trata de ser más que aparentar y se trata de construir nuestra autoconfianza sobre lo que somos. Claro. Y ahí es donde entra la humildad. Claro, hay una frase que lo resume mucho, ¿no? Que es ser más, parecer menos. ¿Cuándo somos más? Cuando hay la oportunidad de ofrecer tu conocimiento, capacidad, experiencia, perspectiva, aplomo y dimensión humana. ¿Cuándo aparentamos menos? Cuando no te toca, no te toca, pues no pasa nada, ya habrá ocasión para que te toque y ya podrás desplegarlo. Si jugamos a ser pavos reales, no cabemos en la sala con la cola extendida. O sea, la autoconfianza es perfectamente compatible con la humildad. Es que la autoconfianza te lleva a la humildad. Cuando tienes autoconfianza, cuando confías en ti mismo, cuando sabes tu verdad de tus posibilidades, capacidades, habilidades, experiencia y limitaciones, no te hace falta aparentar. Ya confías en ti mismo. ¿Por qué se dispara el ego? ¿Miedo? Es miedo, es falta de amor, es falta de recto amor propio. De amor propio en virtud. Si tú te conocieras y te quisieras de verdad y te apreciaras en todas tus cualidades, no te haría falta aparentar más de lo que eres, porque eres ya quien eres. O sea, más amor, menos miedo, más ser, menos aparentar. Totalmente de acuerdo. También usas una herramienta que me parece muy interesante y que me recuerda a una cosa que nosotros trabajamos con los líderes, ¿no? Nosotros les ayudamos a transicionar de lo que llamamos del ego personal al ego social. En el ego social tú te puedes hacer fuerte. El ego social es el nosotros, es el equipo, es las personas, es el proyecto, es la visión. El ego social es compatible con la humildad y construir el ser desde ahí, ¿no? Y tú utilizas algo parecido que me parece muy interesante, que tú dices, se trata de pasar de un foco hedonista a un foco trascendente. Cuéntanos, ¿qué es esto y cómo se hace? A ver, la persona que vive en un mundo más hedonista, que puede hacerlo de manera muy inconsciente, es una persona que está muy en objetivos externos, en crecimientos externos. Es decir, mayor prestigio, más despacho, más bonus, más salario, más empresa de prestigio, y que muchas veces incurren, lo hemos hecho todos, pero tienen una gran tendencia a incurrir en servirse de los demás o servirse a sí mismos. Entonces caen un poco en su ombligo, de yo soy el mejor, cuando consiga este móvil pues tendré más prestigio, cuando consiga este despacho tal no sé qué, cuando consiga esta posición en el organigrama tal. Pero luego al final sienten un vacío y necesitan seguir una carrera de búsqueda de algo que les acabe por llenar. La persona que está más en un sentido de trascendencia lo que busca es estar al servicio de los demás, servir a los demás. No por servilismo, cuidado, porque el servil te convierte en un ser vil, sino por estar al servicio de los demás, de quien lo necesita, de aportar cuando pueda, de construir cuando sea la ocasión. Y cuando encontramos gente que está dispuesta a tener una mano y que se preocupa de cómo estamos, más allá de salarios, sueldos o estatus o posición, nos atrevemos a ser más auténticamente nosotros. Y ahí empiezas a construir relación con las personas, conexión, trabajo en equipo, y es todo con un para qué. Entonces, en el para qué encuentras un sentido de existencia profesional. Y no te digo ya en lo personal, por supuesto que sí. O sea, busca tu sentido trascendente
trascendemos sirviendo a otros, nos trascendemos a nosotros mismos y construye tu propósito desde ahí. Pero trascender no es andar a un palmo del suelo, ¿eh? No es evitar. No, tiene nada que ver. Trascender es dejar una huella en la gente porque les aportaste un algo y el día de mañana alguien dirá, pues mira, fue Nacho el que me ayudó a llegar hasta aquí y en su labor de profesional, de socio de una consultora, fíjate hasta dónde me hizo llegar. Esas son las cosas que hay que pensar, que eso suele suceder más adelante. Cuando tú trasciendes te das cuenta bastante más adelante. Cuando trabajamos desde la trascendencia lo que hacemos es empujar con un dedo semillas en los tiestos. Tú has empujado esa semilla en ese tiesto, luego ya crecerá, pero eso ha sido tuyo y gracias a tu empujón esa persona luego sale adelante. Eso es trascender. Muy bien. Bueno, Borja, pues no sé cuánto tiempo llevamos hablando, se me ha pasado volando. Un rato. Sí que me gustaría, antes de terminar, dejarte el micrófono abierto para que nos des tu último mensaje en relación con liderazgo humanista. Es decir, si alguien, imagínate, llega tarde a este podcast y solo puede escuchar esto que vas a decir tú a continuación, ¿qué regalo quieres hacerle? ¿Qué reflexión quieres que se lleve? Mira, yo durante mucho tiempo he llegado a emplear la expresión reinvéntate y sé tu mejor versión. La he sacado de mi vocabulario. ¿La has descatalogado? Se acabó. Sí. La he descatalogado. O sea, no te tienes que reinventar. Cero. Yo propongo redescúbrete en dones, talentos, capacidades, habilidades. Redescúbrete, quita lo que lo cubre, a esa belleza tuya que tienes, y cuando te hayas redescubierto, tienes que ser quien estás llamado a ser. Y ser quien estás llamado a ser pasa por poner todo tu potencial al máximo. Ya. Ser quien estás llamado a ser, eso es liderazgo personal, que te ayuda además a que otras personas encuentren su camino. Entonces redescúbrete para ser quien estás llamado a ser. Interesante, porque has dicho una cosa, has hablado, restáurate. Esto es un poco utilizar la metáfora como una restauración, ¿no? Sí. Hay que quitar todo el polvo que la ha cubierto, hay que quitar todas las manchas que ha tenido, pero no hay que transformar la obra. Imagínate que nos hacen restaurar los frescos de la Capilla Sixtina. ¿Son preciosos? Lo son. Tienen o tenían una capa de suciedad gorda y cuando se la quitan, ¿qué descubres? Una maravilla. Bueno, pues a las personas nos pasa igual. Tenemos una belleza brutal y estamos llenos de capas de creencias limitantes, complejos, direcciones que hemos asumido como que era el camino que teníamos que tomar y nos hemos dejado de escuchar. Entonces, redescúbrete en todas tus capacidades, que son muchas, y luego empeñate con ellas y busca el camino de ser quien estás llamado a ser. Ponte al servicio de otros. Tus dones, entregados a una parte intangible, espiritual de la persona, son únicos en ti, y tus talentos, una destreza peculiar en ti. Cuando juntas los dos en una labor hacia las personas, estás llamado a ser quien estás llamado a ser. Y ese es tu camino, es natural. Muy bien, pues ahí está, muchas gracias. Ese es el mensaje de cierre. Y con eso terminamos. Borja, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Nacho, me ha encantado estar contigo. Gracias.